Hoy vamos a hablar de la antigua Roma. La antigua Roma es una de las culturas más asombrosas de la antigüedad. Fue responsable de asombrosos monumentos que aún nos siguen sorprendiendo hoy en día, como los acueductos, los anfiteatros o gigantescos puentes, que 2000 años después de su construcción siguen en pie. Así que sí, hoy vamos a hablar de la vida en la antigua Roma. Al igual que muchas otras culturas de la antigüedad, como los egipcios o los griegos, los romanos tenían un dios principal, pero creían en la existencia de muchos dioses más, es decir, eran politeístas. Zeus era el equivalente de Júpiter, Poseidón era el equivalente de Neptuno, o Atenea era el equivalente de Minerva. Y, de hecho, casi todos los dioses griegos y romanos eran prácticamente los mismos, pero con diferentes nombres. Esto se debe a que desde el siglo VIII a.C. los griegos comenzaron a fundar colonias y a comerciar por todo el Mediterráneo, expandiendo su refinada cultura por todos los rincones de este antiguo mar. Y los griegos influyeron poderosamente en otras culturas, como la de los cartagineses, que vivían en el norte de África, los pueblos íberos, en la península ibérica, o los romanos, en la península itálica. Los romanos unificaron y asimilaron los dioses y leyendas griegas, de forma que la religión romana se acabó convirtiendo en una mezcla entre su religión original, de raíz itálica, y la religión griega. Esta influencia y asimilación religiosa se conoce como sincretismo. Los romanos también construyeron templos muy parecidos a los griegos, y celebraban, al igual que ellos, la mayor parte de las ceremonias religiosas al aire libre, y ofrecían sacrificios a los dioses. Aunque todo esto comenzó a cambiar a partir del siglo I, cuando en Palestina vivió y murió un hombre que decía ser hijo de Dios. ¿Que quién era este men? El cristianismo, que surgió en la provincia de Judea, se extendió rápidamente por el Imperio Romano. Al principio, las autoridades romanas persiguieron a los cristianos por negarse a adorar al emperador, pero al final los emperadores acabaron convirtiéndose al cristianismo, y a partir del año 380 el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. De este modo, en las últimas décadas del Imperio Romano, la religión tradicional romana estaba casi abandonada, y la mayor parte de la población ya era cristiana. A lo largo de sus más de 1000 años, la civilización romana evolucionó desde el politeísmo tradicional hacia el monoteísmo cristiano. Pero vayamos a ver su día a día. Los romanos se levantaban hacia el amanecer, para aprovechar al máximo las horas de luz. Y había dos tipos de trabajadores. Los pobres desgraciados, que prácticamente trabajaban de sol a sol, muchísimas horas, sin apenas tiempo libre y sin vacaciones, y los que se podían permitir trabajar solo hasta mediodía, porque tenían un buen puesto o manejaban sus propios negocios. Existían multitud de empleos y negocios, desde artesanos que fabricaban cerámica o recipientes de vidrio, armas, muebles de madera y todo tipo de utensilios, así como una gran variedad de comercios y servicios. Los que podían permitírselo trabajaban solo por la mañana, es decir, se dedicaban al negotium hasta mediodía y después se echaban una siestecita, y por la tarde se podían dedicar al otium, es decir, al ocio. Ir a las termas era una de las actividades favoritas de los romanos. Eran los baños públicos donde acudían a lavarse, a tomar baños de agua fría o caliente, o incluso a recibir masajes. Casi ninguna casa tenía agua corriente, así que la mayor parte de la gente debía acudir a las termas, donde, sin ninguna vergüenza, se bañaban todos desnudos, como Dios los trajo al mundo. El horario para las mujeres y los niños era por la mañana, y para los hombres por la tarde. Y además, casi nadie iba solo a los baños, sino que la costumbre era quedar con los amigos. Así que quedaban después de la siesta y ahí iban,
con todo fresquísimo y colgandero, a darse unos relajantes baños de agua caliente mientras hablaban de sus cosas. A las termas llegaba el agua gracias a las ingeniosas canalizaciones romanas. Pero la realidad era que casi ninguna casa tenía agua corriente. Quienes querían agua debían pagar la construcción de las tuberías hasta sus domicilios, por lo que solo se lo podía permitir la gente que tenía mucho dinero. Por cierto, si quieres saber cómo eran las casas de los romanos, cómo calentaban el agua en las termas, o más cosas por el estilo, te recomiendo ver el vídeo sobre las ciudades romanas. Puedes pinchar aquí. Así que, como casi nadie tenía agua corriente, tampoco tenían retretes en casa, por lo que existían los retretes públicos. Si querías echar un pis, normalmente podías hacerlo en un orinal y volcarlo en una alcantarilla, o yo qué sé, mear detrás de un árbol. Aunque hay algo realmente asqueroso que os va a volar la cabeza. En las lavanderías solían poner grandes ánforas para que la gente hiciera pis allí, porque la orina se descompone en amoníaco, y el amoníaco era necesario para blanquear y limpiar la ropa. Así que utilizaban la orina que la gente les dejaba para lavar y blanquear las túnicas. Lo sé, nos parece asqueroso, pero hoy en día podemos hacer amoníaco sintético, en laboratorios, pero en la época no tenían otro sistema para conseguirlo. Hasta aquí todo bien, pero ¿y si tenían necesidades mayores? ¿Qué necesidades? Pues, como te digo, que si querían plantar un pino, o echar los troncos al aserradero, o liberar a Willy, o sacar la leña al patio, o tirarse un pedo sólido, vamos, que si se estaban cagando, tenían que ir a las letrinas públicas. Eran unos lugares con unos asientos labrados en piedra o madera, donde todos se sentaban unos junto a otros, con un ambiente festivo, oyendo los pedos y oliendo lo que soltaban los demás. Todo súper agradable. Debajo de los asientos discurría una corriente de agua que se llevaba la caca, y entonces llegaba el momento de limpiarse. Pero claro, todavía no se había inventado el papel higiénico. Para ello existía este otro canal por el centro de la sala donde corría agua limpia. Había unos palitos que llevaban una esponja marina atada en la punta, y entonces mojaban la esponja y se limpiaban sus partes, y seguían mojando y frotando hasta que se dejaban el culo brillante. Pero os podéis imaginar que la orillita del canal, de tanto roce con las esponjas sucias de caca, limpia, lo que se dice limpia, no debía estar. Claro, también os digo que los que vivían en el campo pues se iban detrás de un arbusto o a su corral, y allí hacían lo suyo. Pero en las ciudades grandes, como Roma, Alejandría o Constantinopla, no les quedaba más remedio que ir a las letrinas públicas. Pero además de bañarse y tirarse pedos todos juntos, a los romanos les encantaba pasárselo bien. Los griegos inventaron los teatros, y los romanos los copiaron, y allí iban por las tardes, a presenciar dramas, tragedias o comedias, a reír y llorar con las obras de teatro tanto de autores romanos como griegos. También les encantaba comer. Las capas más pobres de la sociedad se alimentaban, al igual que los griegos, de la trilogía mediterránea, y rara vez comían carne, porque era muy cara. Pero la gente que tenía más dinero comía todo tipo de verduras frescas, de pescados, de carne de caza o incluso frutos, como los dátiles importados de lejanas regiones. También existían lugares donde podían comprar algo rápido para comer, y que tenían una especie de barra de bar con ánforas en las que guardaban comidas, y las vendían a los clientes. De hecho, las casas más baratas de las grandes ciudades como Roma ni siquiera tenían cocina, y sus inquilinos debían comprar siempre comida preparada. Pero a los ricos les encantaba darse grandes comilonas. Una de sus actividades favoritas era quedar para comer o cenar. En estas reuniones comían reclinados en una especie de bancos con cojines llamados triclinium, mientras los esclavos iban trayendo plato tras plato con diferentes manjares.
Y a los romanos también les encantaba darle like y suscribirse, porque como les flipaba este canal, era algo de lo que no se olvidaban. Así que tú también deberías hacer lo mismo. Pero a los romanos, además de comer y de pasárselo bien en el teatro, les gustaban cosas más movidas. A lo largo del imperio construyeron numerosos anfiteatros, los lugares donde se celebraban las luchas de gladiadores. Allí acudían miles de personas a presenciar sangrientas batallas que en muchas ocasiones eran combates a muerte. Para ello era algo tan normal como para nosotros el fútbol, y allí iban a pasar la tarde con sus hijos a ver cómo se mataban unos a otros. Y a veces pasaban cosas muy locas, porque sabemos que en la ciudad de Pompeya, en el año 59 después de Cristo, durante el combate de gladiadores, había espectadores de Pompeya y de la vecina ciudad de Nuceria. El combate debía ser malísimo y aburridísimo, como un partido de tercera regional, porque los de Pompeya y Nuceria empezaron a insultarse. Luego comenzaron a tirarse piedras, y al final todo acabó en una batalla campal con cuchilladas y varios muertos. Como castigo por los disturbios, el emperador acabó cerrando el anfiteatro de Pompeya durante 5 años. Menos sangrientas eran las carreras de cuadrigas, que se celebraban en el circo romano. Era como la Fórmula 1 de la antigüedad, y en las carreras competían carros de caballos, agrupados en distintos colores. Estaba prohibido provocar accidentes a los rivales, pero había maniobras muy arriesgadas, giros muy pronunciados alrededor de la espina central, y era muy difícil controlar los carros con 4 caballos. Así que los accidentes eran comunes, causando graves lesiones o la muerte de algunos aurigas. Los hinchas también se lo tomaban muy en serio. La gente apostaba mucho dinero, y en la ciudad de Constantinopla eran frecuentes las peleas entre los seguidores de unos colores y otros. Tanto los gladiadores como los aurigas podían ser esclavos u hombres libres. Eran deportes muy peligrosos que podían acabar con la muerte, pero también se podían hacer muy ricos. Y muchos gladiadores esclavos acababan comprando su propia libertad, ya que sus amos les pagaban mucho más que a los esclavos domésticos. Muchos de ellos, ricos, fuertes y famosos, eran aclamados como estrellas del deporte, y las mujeres soñaban con sus fuertes músculos. Y digo las mujeres porque, a diferencia de en Grecia, la sociedad romana no veía la homosexualidad con buenos ojos. Existen, por supuesto, casos de romanos que tenían una orientación sexual distinta, pero socialmente solo estaban bien vistas las relaciones entre un hombre y una mujer. En la antigua Roma existían varias clases sociales. En el nivel más bajo estaban los esclavos, que habían sido comprados en el extranjero, capturados en las guerras o eran hijos de otros esclavos. No tenían derechos y podían ser vendidos como si fueran cosas. No se les dejaba casarse y si tenían hijos, heredarían la condición de esclavos desde su nacimiento. Pero había ocasiones en las que los dueños, tras toda una vida de servicios, liberaban a sus esclavos, dándoles la libertad. O en otras ocasiones les pagaban un pequeño salario para sus gastos, que podían ahorrar para, al cabo de muchos años, comprar su propia libertad. Los esclavos que dejaban de serlo eran llamados libertos. Y aunque la mayor parte de ellos no conseguía tener más que una vida normal, algunos de ellos lograron convertirse en ricos hombres de negocios. El grupo social más numeroso eran los plebeyos, que eran la gente normal y corriente. Eran campesinos, zapateros o comerciantes. Familias normales, algunas muy pobres y otras con un poquito más de dinero. Y la cúspide de la sociedad romana estaba formada por los patricios, una clase social compuesta por la nobleza más adinerada. Eran grandes familias con muchísimo dinero y poder que ocupaban los puestos políticos más importantes. Eran gobernadores de las provincias, generales o senadores. Eran ellos, los patricios, ricos y poderosos, los que movían la política romana y los que tomaban las decisiones más importantes. En la antigua Roma hubo 2 periodos principales, la República y el Imperio. Durante la República los patricios manejaron el Senado y la política en beneficio propio.
Los plebeyos podían votar, sí, pero solo a nivel municipal, para cargos del ayuntamiento y para leyes de poca importancia, sin poder decidir en las leyes más importantes. Bueno, a ver, los plebeyos también podían votar al tribuno de la plebe, que se supone que era muy importante, pero la realidad es que los ricos cada vez eran más ricos, mientras que los pobres cada vez eran más pobres. Al final hubo numerosas guerras civiles, y tras la muerte de Julio César, su sobrino Augusto tomó el poder absoluto, y transformó la República Romana en un imperio. A partir de entonces, los emperadores tuvieron el poder absoluto, y aunque el Senado siguió existiendo, prácticamente se dedicaba a obedecer las órdenes de los emperadores. La sociedad romana también era profundamente sexista. Hombres y mujeres no tenían igualdad legal, y el modelo ideal de mujer era una ama de casa que cuidara de los niños y que siempre obedeciera al marido. Las leyes tampoco las trataban por igual. Por ejemplo, si una mujer se acostaba con cualquier hombre que no fuera su marido, se la consideraba una adúltera, y el esposo se podía divorciar y la familia de ella normalmente la repudiaba. Pero si un hombre se acostaba con una esclava o una prostituta, no se consideraba adulterio, es decir, no pasaba nada. No obstante, la situación de las mujeres en Roma era un poquito mejor que en Grecia, ya que solían tener mayor libertad para entrar y salir de casa, para trabajar, e incluso había más padres que se preocupaban de que sus hijas aprendieran a leer y a escribir. Con esto llegamos al final. Si quieres saber más sobre la antigua Roma, no te pierdas ninguno de los siguientes vídeos. Si te ha gustado, no te olvides de darle un buen like y suscribirte. Y si tienes alguna duda, pregunta en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo.